Hace 32 años, un 12 de marzo de 1992 salía del puerto de Palos. Ups, sorry. Por algunos segundos, creí que era Cristóbal Colón, que salía del puerto de Palos de la Frontera en Huelva, España, un 3 de agosto de 1492. Entonces, decía que hace 32 años salí de mi entrañable Lima en busca de mi destino, en busca de mis sueños de infancia. Y aunque no fue en un barco como Cristóbal Colón, fue una travesía que cambió mi vida para siempre. Los recuerdos de aquel día llegan agolpándose. Todos quieren hacerse presentes. Unos saltan, otros levantan la mano y los más lejanos gritan. Así llegan las imágenes de esa Lima de los 90, cuando vivía en la segunda cuadra de la Avenida Brasil, frente al Colegio Salesiano. Llegan los recuerdos de mi familia, de mis amigos, de mi barrio. Aquel día no tenía idea lo que el destino me había preparado. Tenía muchos sueños, muchos proyectos. Uno de ellos era ser abogado. 32 años después, puedo decir, lo he logrado. No fue fácil. El camino estuvo lleno de obstáculos y desafíos. Nunca perdí el rumbo. A veces tuve que tomar caminos más largos para lograr los objetivos. Eran necesarios. Así, con dedicación, esfuerzo y perseverancia fui abriéndome camino en el mundo del derecho. En el 2018, después de más de 20 años, regresé al Perú para ver cómo estaba, ver si era cierto eso que se decía. El Perú es un ejemplo de economía en Iberoamérica. Al llegar comprobé que no estaban errados. Los peruanos eran ricos. El único problema es que ellos no estaban enterados o no querían darse por enterados. Me recordó aquella frase que se le endilga a Antonio Raimondi. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Cuando miramos la actualidad del Perú, podemos observar que respecto de las palabras de Raimondi, hay un alto grado de certeza. Los peruanos viven en la pobreza, viven el día a día. Son como ambulantes. Lo que ganan, se lo gastan. Pero eso será para otro video donde seguramente analizaré con mayor detalle la situación política, social y económica del Perú. Decía que el 12 de marzo de 1992 partí al sur del continente buscando un sueño. Buenos Aires no era mi sueño dorado. Sí, era una oportunidad diferente, otra alternativa. ¿Cómo me imaginaba que era el país gaucho? En aquellos tiempos no había WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ni siquiera Pinterest y menos TikTok. Los teléfonos públicos funcionaban con cospeles y aún no habían aparecido los celulares. La única manera de saber cómo era la Argentina era a través de la revista deportiva El Gráfico o las revistas culturales del tipo Geomundo, Selecciones o Muy Interesante. En esas publicaciones lo que se veía era a los gauchos montados en sus caballos arreando sus ganados. Así que yo me imaginé que Buenos Aires era una gran urbe ganadera llena de bosta, como se les llama en el país del sur, al excremento de las vacas. A esa visión debíamos sumarle
que ya me había leído el Martín Fierro de José Hernández, un autor que narra la vida gauchesca con versos como: junto al fuego de su rancho, mira al campo su cosecha, y en la guitarra su endecha, en vez de canto, es gemir. Últimos ecos del vate, que contempla decadente su raza, y al fin presiente que va a dejar de existir. Pero, al menos a mí, los que me gustan más son aquellos versos donde Martín Fierro, este personaje gauchesco, le deja una serie de recomendaciones a sus hijos, como aquella que dice: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Al llegar a Buenos Aires, grande fue mi sorpresa descubrir una gran ciudad. Era cosmopolita. Y los años fueron pasando y los sueños lentamente se fueron cumpliendo. Definitivamente, he vivido. Parece ayer cuando le escribí a Luchita, a mi abuela, para contarle que ya estaba en la universidad y que en un par de años más sería abogado. He recorrido la gran ciudad y he salido de sus fronteras, el Riachuelo, el Río de la Plata y la avenida General Paz. He viajado en el subte y en los trenes. He ido al sur, al oeste y al norte. En fin, he ido a todos los puntos cardinales. He logrado escribir historias. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Siguiendo esa idea, en Buenos Aires no solo me dediqué a trabajar y estudiar, sino que también me di tiempo para la parte cultural y para brindar ayuda a los que menos tienen. Y así, un día, cuando ya habían pasado más de 20 años, la querencia, quizás, me hizo volver la mirada al Perú. 20 años no es nada, dice el tango Volver de Carlos Gardel. Para mí, ha sido una vida. Las preguntas llegaron a raudales. ¿Me encontraré con mis amigos? ¿Podré adaptarme nuevamente? Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, dice un verso del poema 20 de Pablo Neruda. Y así, no encontré a nadie. En todos lados había caras nuevas, costumbres distintas. Era un forastero, un extranjero en mi país. Algunos hasta dudaban de mi nacionalidad. ¿De qué país es usted?, solían preguntarme. Respondía del mismo modo que había aprendido a decir en Buenos Aires. Soy peruano, como la oca, el oyuco, el targui, la masua. Todos reían. Para recordar antaño, mi primer viaje, el regreso a Lima, también lo hice en micro o autobús. 5 días y 4 noches viajando desde Buenos Aires. Llegué a Lima un 19 de diciembre del 2019 a las 6 de la mañana. Como aquella vez en 1992 que salí del Perú por primera vez, regresé con las mismas ilusiones, con nuevos sueños. ¿Conseguiré trabajo? ¿Me adaptaré?, me preguntaba. Sin embargo,
Un hombre como yo, acostumbrado a superar obstáculos, sabía que no iba a ser fácil. Y, para no perder la costumbre, mejor dicho, el destino, para no perder su costumbre de convertir mi vida en una novela como las de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, o la de Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos sin plumas, o una pues de Herman Melville, el tipo Moby Dick. ¿Qué se le ocurrió hacer? Pues lanzar a las calles del mundo el COVID-19 en marzo del 2020. En lo profesional, estos 3 años, he formado parte de un par de equipos. En todos he aprendido. Sobre todo he aprendido el funcionamiento del Poder Judicial en el Perú. Me han confirmado lo que ya en Buenos Aires había escuchado rumores del tipo: la justicia es lenta. Bueno, en realidad es extremadamente lenta. Al secretario del juzgado, o de los juzgados, le han cambiado el nombre y ahora lo llaman especialistas. Sin embargo, la mayoría no tiene ni idea de por qué está ahí. Además, también había escuchado que los abogados eran coimeros. No voy a justificarlos, pero cuando una resolución un juez te saca a los 6, 7 u 8 meses, ¿de qué van a vivir esos colegas? Recordaba que en la universidad, mi profesora de práctica profesional, una materia obligatoria y que se realiza en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, nos decía: chicos, no se metan en esos estudios jurídicos donde los van a explotar. Consíganse 1 o 2 casos por mes para comenzar. Con ese par pueden vivir tranquilamente sin apuros. Claro, mi profesora lo decía sabiendo que un juez en la ciudad de Buenos Aires, en 20 días, o como mucho, en 30 días te está sacando una resolución. En algún otro video les contaré las grandes diferencias que he encontrado del ejercicio de la profesión y del funcionamiento del Poder Judicial tanto en la Argentina como en el Perú. Decía que he formado equipo de un par de estudios con quienes compartíamos la misma visión del derecho, que entendían que más allá de las leyes hay personas y situaciones que merecen ser atendidas con empatía y profesionalismo. Y aunque la pandemia nos golpeó duro, siempre miro el futuro con optimismo, porque sé que todos los sueños son posibles si se trabaja en ello. Disciplina, perseverancia, optimismo son pilares para lograrlo. Cuando alguno de mis socios decidió marcharse, solo me quedó impregnar más energía a aquellos que se quedaron. La vida es así. Unos vienen y otros se van. Unos vienen para enseñarnos y otros vienen para aprender. ¿Tengo miedos? Siempre. Sin embargo, no dejo que el miedo me paralice. Esa adrenalina la uso para potenciarme. Equipo. Siempre me ha gustado trabajar en equipo. Siempre estoy formando equipos porque entiendo que es la única manera de crecer de un modo sostenible en el tiempo. Nunca le he corrido al reto de liderar equipos.
¿Crisis? Las crisis deben ser vistas como oportunidades. La crisis afecta a todos, pero aquellos que logran ponerse de pie antes son los que van a tener mejores ventajas competitivas. En una carrera de 100 metros, un segundo es una eternidad. Entonces, ¿por qué tendría que desperdiciar ese segundo? Siempre recuerdo que el hombre de Neandertal desapareció de la faz de la Tierra porque no supo adaptarse a su nuevo entorno, la última gran glaciación. En la vida moderna sucede lo mismo. Quien no se adapta, fracasa. No cualquier persona puede trabajar bajo presión. Hay que entrenarse. En cualquier circunstancia lo importante es tener una meta, un objetivo. Correr por correr no tiene sentido. Los sueños son vitales, pero también idea sin acción es vacío. Todo nace en el mundo de las ideas. Hay que programarse, anotar una guía de cosas por hacer. Luego, hay que llevarlo a la práctica, al mundo real. En estos 3 años que estoy en el Perú, he crecido. Vivir en Lima me ha servido para reencontrarme con mis raíces. Me ha permitido, desde mi conocimiento, analizar al peruano y a la sociedad peruana en su conjunto, ver lo que ellos no pueden o no quieren ver. Para alcanzar mis sueños me he puesto metas, y a esas metas les he otorgado un tiempo para desarrollarlo. En cuanto al derecho, siempre digo que Inglaterra o algunas sociedades tribales tienen un derecho distinto. El resto del mundo, sin importar el idioma, aplican los principios del derecho romano y el Código Civil francés, o llamado también el Código de Napoleón. Muy raro es encontrar en Iberoamérica el Código Civil del brasileño Freitas. Los sueños son posibles, no importa cuán lejos. Con esfuerzo y dedicación, cualquiera puede lograrlo. Usted que está escuchando este video, no tenga miedo de perseguir lo que te apasiona, porque solo así vas a encontrar la verdadera felicidad. En mi caso, disfruto mi trabajo. Soy de esos afortunados que trabaja en aquello que lo apasiona y además me queda tiempo para hacer otras cosas. Anímense, no lo piensen demasiado. Si tienen un sueño, persíganlo con todas sus fuerzas. Yo lo hice. Y puedo decirles que ha valido la pena cada paso del camino. Si necesitan ayuda, saben dónde encontrarme. Pero vayan por sus sueños. Háganlo. No lo duden. Muchas gracias.